Ok, buenas noches, profesor Marugo. El día de hoy, mi grupo y yo, que está conformado por Miller Fontalvo, Carlos Daza, Jorge Garavito y mi persona Sebastián Leal, vamos a hablar sobre el artículo que nos envió, que es la disminución de errores al momento de suministrar medicamentos, que se llama Sonalike, mediante la implementación de estrategias en una clínica de tercer nivel de Barranquilla. ¿Sí? Pasa, Miller. Bueno, en esta conferencia vamos a tener primero lo que es la introducción, vamos a hablar un poco sobre eso, los medicamentos, el objetivo, metodología, eh, vamos a mostrar los anexos de las tablas que se requieren para poder prevenir estos errores de administrar medicamentos, los resultados y las conclusiones. Ok, este artículo demuestra básicamente eh, una disminución, ¿sí? En lo que son los errores de medicación, lookalike and sonalike. Esto es decir, los errores de medicación, o EM, que se dicen así, eh, son un gran problema serio de salud pública en todo el mundo, ya que pueden generar consecuencias graves para los pacientes, aumentando el tiempo de hospitalización, los costos médicos, también incluso causando la muerte del paciente. Dentro de estos errores, uno de los factores que más contribuye a la confusión con los llamados medicamentos LASA es que aquellos que tienen nombres o escrituras pueden tener pues estos empaques muy similares, sea por el color, por empaquetado, por el nombre que tengan, y esto puede llevar a que los médicos se confundan mucho al momento de suministrar estos medicamentos. Por ejemplo, si dos medicamentos tienen nombres parecidos o tienen envases similares, el personal de salud puede administrarlos por error al paciente equivocado o puede administrar un medicamento que es erróneo, lo que puede derivar en efectos adversos, claro. Por ejemplo, aquí tengo anotado que en Estados Unidos se han reportado más de 7.000 casos de muertes al año que están relacionadas con estos errores de medicación, ¿sí? Con estos errores que cometen las enfermeras o los médicos al momento de administrarlos. Aproximadamente el 1,8% de los pacientes hospitalizados sufren algún evento adverso debido a estos errores. Además, cada error puede prolongar la estancia hospitalaria de hasta 5 días del paciente, aumentando obviamente los costos de atención médica, que obviamente ningún hospital está preparado para tener un paciente más de 5 días si no lo requiere. Pues por eso es que no pueden ocurrir este tipo de errores al momento de administrar, porque causa efecto tanto en el paciente como en la entidad pública o sanitaria que esté atendiendo a este paciente. Eh, este artículo también habla que en Colombia un estudio de la Sociedad Colombiana de Anestesia y Reanimación que encontró que el 5,2% de los errores de la administración de medicamentos se debía a este tipo de confusiones. De estos casos, algunos no tuvieron consecuencias graves, pero otros sí se registraron daños importantes que hasta causaron muertes. Más que todo, se identificó que el factor humano, como la distracción o la fatiga del personal de salud, es una de las principales causas del error, pues, de estos errores. Por ejemplo, en pacientes pediátricos el riesgo es aún mayor, ya que un error de medicación puede afectar su salud de forma más crítica, obviamente porque son niños. Un estudio de Estados Unidos analizó el impacto de estos en las sustancias en la sustitución de medicamentos LASA en niños y concluyó que representan un alto riesgo ya que el niño obviamente recibe un medicamento incorrecto o no recibe el medicamento que realmente necesita. Esto resalta la importancia de implementar estrategias que puedan ayudar a prevenir esta mala administración de medicamentos o, no sé, hacer cursos, capacitaciones para que los médicos y enfermeras puedan administrar de manera correcta estos medicamentos y evitar este tipo de equivocaciones o, sí, este tipo de errores que obviamente en un hospital o una clínica no pueden ocurrir, porque obviamente un error de estos, como decía anteriormente, puede ocasionar la muerte o puede causar también que el paciente tenga un hospedaje mucho más tardío en el hospital, como mencionaba. A nivel internacional también se han identificado fallas en la prevención de estos errores. Por ejemplo, un estudio realizado en hospitales de Sudán
se encontró que solo el 2%, que esto también lo habla en el artículo, que el 2% de ellos tienen una lista oficial de medicamentos LASA y apenas el 5% contaba con una lista de abreviaturas que podían incluir o inducir a una confusión. Esto demuestra que todavía hay muchas deficiencias en los protocolos de seguridad para reducir estos errores de medicación. Como decía anteriormente, es muy importante de que los hospitales, si pueden, que tengan capacitaciones para que se eviten estos errores. Lo positivo es que estos errores son prevenibles. Después ir pasando. Sí, bueno, lo positivo es que estos errores son prevenibles. Existen estrategias que pueden ayudar a reducir su incidencia, como mejorar la identificación de los medicamentos, tener etiquetas un poco más visibles, implementar listas de verificación, capacitar al personal de salud que esté manejando estos medicamentos para optimizar los procesos de servicios de farmacéuticas, de farmacéuticos, farmacéuticos. Sin embargo, en salud todavía no se aplican estas medidas de manera efectiva, lo cual obviamente es un llamado para que esas entidades que aún han acabado o no han hecho este tipo de implementaciones para evitar estas confusiones, que lo hagan, porque obviamente estos errores, como decía anteriormente, pueden causar la muerte. Por ello, este estudio se centra en evaluar el impacto de la implementación de estrategias preventivas en el sector farmacéutico de una clínica de tercer nivel en Barranquilla. El objetivo, pues, es analizar, pasa Miller, pues, ajá, es analizar si estas medidas realmente ayudan a disminuir la tasa de errores de medicación relacionados con los medicamentos láser, ¿sí? Y en consecuencia, mejorar la seguridad del paciente y generar mayor confianza en el personal de salud. Obviamente, uno como familiar referidos a una entidad pública o a una entidad sanitaria para que claro, uno está confiado de que le van a suministrar el medicamento que es y no un error. Entonces, por eso es que también es importante que los hospitales generen como esa confianza a- al momento de uno entregar a un familiar, a un paciente que esté en estado grave y que no ocurra este tipo de equivocaciones porque obviamente pueden causar la muerte. Y sí, pues básicamente esta fue como una introducción de lo que es este artículo de los medicamentos LASA o Lookalike and Sonalike. Ahora mis amigos van a hablar más adelante, más a fondo de los anexos de las tablas y qué se puede usar o qué se puede utilizar para prevenir estos errores al momento de suministrar estos medicamentos. Muchas gracias. Pues bien, luego siguiendo con lo que hablaba mi compañero, pues vamos a hablar de la investigación que realizan en el artículo y pues esta investigación es experimental, es de tipo experimental prospectiva y básicamente el periodo de estudio de esta fue de 3 meses, se realizó desde enero hasta marzo del 2021, por lo que es bastante reciente y como criterios de inclusión de los medicamentos, se tuvieron en cuenta los medicamentos del listado básico de medicación de la clínica y los lookalikes son alike, según la búsqueda realizada en fuentes confiables. Asimismo, los errores de medicación cuantificados fueron solo aquellos causados por los medicamentos tipo LASA. La metodología de este estudio pues, se realizó en 2 fases, una fase previa y otra también posterior a la implementación de estas estrategias de prevención. Bueno, siguiendo con esto, pues para marcar a los medicamentos se utilizaron unas etiquetas de 3,2 por 2,5 centímetros que fueron diseñadas en el programa Quick Draw, impresas en papel de transferencia térmica y en impresora Zebra S4M. Para etiquetar las vitrinas, tableteros, estanterías y gabinetes donde se almacenaban estos medicamentos, pues LASA, se usaron unas etiquetas de 10 por 5 centímetros. Los medicamentos que presentaban una similitud en su apariencia y que estaban almacenados muy cerca uno del otro, lo que se hacen es que se separaban para pues no, o sea, no saber, para poder diferenciarlo, porque de pronto podían ocurrir errores de medicación debido a que tenían una apariencia bastante similar. Y también se recomendó adquirir de otro laboratorio una de las dos especialidades en aquellos casos donde no fuese posible pues cambiar la ubicación de estos medicamentos. En el proceso de la dispensación para detectar pues los errores de medicación,
con los medicamentos LASA se utilizaron técnicas de doble chequeo y los errores de medicación fueron registrados cada día. Bueno, finalmente ya lo que se hizo fue que se midió el porcentaje de los errores de medicación antes y después de la implementación del proyecto por medio de un indicador que menciona en la guía que dice número de errores de medicación observados sobre el número de prescripciones totales por 100 con un estándar menor del 1%. Y pues los listados de los medicamentos LASA se muestran en el anexo 1, que esto ya se mencionará más adelante. Y el formato de notificación institucional de errores de medicación tipo LASA se muestra en el anexo número 2, que luego vamos a hablar más a fondo de ello. También se encuentra el instructivo para la notificación de errores de medicación producidos por LASA. Se muestra en el anexo 3 y la prueba de conocimiento posterior a la capacitación en el anexo 4. Bueno, también se realizó pues un análisis estadístico y un análisis de regresión y se utilizó una prueba pues y en el análisis de estos datos se consideraron como estadísticamente significativos pues aquellos resultados con una P menor al 0,05. Los resultados de la cuantificación de medicamentos LASA se muestran en una tabla y pues durante un periodo de un mes más o menos se evaluaron pues 150 carros de medicación y se revisaron 2.700 órdenes médicas con un total de 24.300 medicamentos dispensados. Se encontró que el número de errores de medicación causados por lookalike, son-alike fue de 80 y una tasa de errores de medicación del 0,33%. De los 22 pares de medicamentos que generaron errores de medicación, la atorvastatina de 20 miligramos y la atorvastatina de 40 miligramos fue la pareja que causó más errores entre todas. Y la cantidad de errores de medicación en la etapa de preimplementación en función a la clasificación del ASA, pues se muestra en otra tabla. Miller, puedes pasar la otra diapositiva. Bueno, bien, aquí en este anexo vamos a encontrar un formato de la notificación de los errores de medicación ocasionados por los medicamentos lookalike, son-alike. Pues aquí dice que básicamente voy a explicar todo lo que está aquí. Primeramente, pues tenemos que poner la fecha a la que se ocasionó este error y también el tipo de error. Eh, Luego nos van a decir que demos información sobre cómo ocurrió el error, por ejemplo, cuáles fueron las causas, que si pudo ser la similitud fonética u ortográfica, la similitud del principio activo en diferente concentración o la similitud del envasado. También está pues la etapa en que ocurrió el error, que pudo ser en prescripción, en la transcripción, en la dispensación, en la administración, en el seguimiento o en otra etapa. Luego hacen una pregunta y dice que si se administró el medicamento equivocado al paciente, ya esto pues se debe responder debidamente a lo que corresponda. También hay otra pregunta, dice si el error tuvo consecuencias para el paciente. Esto también pues debe ser respondido a lo correspondiente. También dice que si el error fue detectado por un médico, por un auxiliar de farmacia, por una enfermera, por un químico farmacéutico o por algún otro trabajador del área de la salud. Bueno, luego habla sobre la información sobre los medicamentos y pues los datos del medicamento número 1 corresponden al que se administró realmente, al que debería haberse administrado y los datos del medicamento número 2 pues al que debería haber sido administrado. El medicamento número 1 es el que no debería ser sido administrado. Pues bien, aquí se pone la concentración y la forma farmacéutica. Y más abajo se hacen los relatos de los hechos y medidas que nosotros podemos creer que eh, ayudarían pues a prevenir este tipo de errores de medicación. Miller, puedes pasar. Bien, bueno, aquí tenemos luego al tercer anexo,
que esta básicamente es el instructivo para la notificación de errores de medicación producidos por LASA. Este anexo es básicamente lo que le acabo de hablar, que era la otra tabla, y aquí pues explican dónde se mm, dónde se debe escribir cada cosa y qué hay que marcar y cómo hacerlo. Por ejemplo, en la fecha, pues obviamente se pone la fecha en el orden del año, luego se pone el mes y luego el día. El tipo de error se marca con una X según corresponda. El error potencial, pues esto significa que al paciente no se le administró el medicamento gracias a una intervención, ya sea de algún médico o algún auxiliar, que evitó que el error le llegara al paciente. El error real, pues significa que al paciente sí se le administró, desgraciadamente, el medicamento equivocado. Luego, lo que sale en la tabla sobre la información sobre el error, pues en las causas lo que se va a hacer es marcar con una X la causa o razón aparente por la que ocurrió el error que ya les mencioné anteriormente. En las etapas del sistema en que ocurrió el error, pues también se marca con una X según corresponda. Luego en la pregunta, si se administró o no el medicamento al paciente, también se marca con una X. Y en la pregunta si tuvo consecuencias para el paciente también. Luego, la información sobre los medicamentos, pues hay que colocar el nombre genérico de este medicamento, la concentración, si uno tuvo más concentración que otro, y la forma farmacéutica de los dos medicamentos implicados. Luego, por último, el relato de los hechos y las medidas que nosotros podíamos, pues, implementar para ayudar a prevenir estos errores. Básicamente es describir lo que nos sucedió y pues esas medidas que nosotros podríamos utilizar para tratar de prevenir posteriormente o para posibles encuentros futuros, pues para prevenir estos errores de medicación y para que no se vuelvan a confundir por sus nombres también. Y ya, eso es todo. Bueno, la siguiente tabla es una tabla pues que da una serie, vamos a acomodarla aquí para que se pueda ver. Bueno, es una tabla que básicamente da un tipo de información tras una capacitación a la que se puede dar a las personas pues del área de salud encargada y también a las personas, por así decirlo, pacientes para que estén eh, más familiarizadas con todo este tipo de problemática de los medicamentos LASA. Bueno, como podemos ver en la tabla, son una serie de preguntas que primero comienza como los incidentes prevenibles que pueden causar daño al paciente o dar lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos LASA se dominan. Ahí hacemos que la persona se familiarice con los términos y aprenda qué son. Y pues esta pregunta se podría responder como que básicamente son los errores de medicación. Y pues básicamente eso pasa cuando, como ya dijimos anteriormente, que los medicamentos tienen nombres o apariencias muy parecidas. Como una segunda pregunta, pues podemos enfocar de qué son los medicamentos LASA. Y como ya dijeron mis compañeros, pues son básicamente aquellos medicamentos que tienen nombres o presentaciones o etiquetas muy parecidas. Y esto puede llevar a la confusión y el error humano. Como tercera pregunta, se puede preguntar por qué es importante identificar los medicamentos LASA de alto riesgo. Y pues esta pregunta pues se puede contestar ya con que es importante identificarlos, ya que sirve para pues minimizar cualquier tipo de error de medicación que se pueda presentar por medio de parecidos en envases, en nombres, en colores, etcétera.
Como cuarta pregunta se puede hacer qué son medicamentos de alto riesgo. Y pues como ya dijeron mis compañeros, eso ya lo comentaron, de que pues son aquellos que cuando se utilizan de manera incorrecta, pues pueden presentar un mayor riesgo o daños a la salud del paciente. Incluso puede ser letal. Como quinta pregunta y última, eh, pues, ¿qué métodos se pueden utilizar pues para rotular los medicamentos? Y pues ahí, pues, eh, esto si vamos a términos generales, pues ya te aparecen unos colores predilectos, que son amarillo, rojo, azul y anaranjado. Que el amarillo sería para los medicamentos con el, pues, mismo principio activo. El rojo sería para similitud de apariencia. El azul sería para medicamentos de alto riesgo y el anaranjado sería con similitud en la ortografía. Pasado esta tabla, pues vamos a ver pues las estrategias que se pueden utilizar. Mis compañeros ya habían hablado de la utilización pues, de etiquetas diferentes, de colores, de letras mayúsculas parciales y pues también de diferentes nombres al separarlos. Pero yo pienso de que hay alguna manera pues, más lógica y más viable, la cual no estamos utilizando, que pues, podría ser mediante el uso de tecnología que podría ser una estrategia pues viable para mi concepto, para lo que yo pienso, que sería mediante el código de barra, pero no el código de barra presente en los medicamentos cuando están a punto de vender, no. Yo pienso que se podría utilizar un código de barra específico para cada medicamento que venga desde la farmacia, desde la farmacéutica, pues que vende el medicamento y que venga desde allá a los sitios que se van a vender a la población, que se van a distribuir y ya mediante esos códigos de barras, pues ya que están ya predilectos desde la fábrica inicial, pues no habría problema con alguna equivocación. Lógicamente siempre hay un pequeño margen pues, de un error humano que cause el problema, pero ya eso ya diría que sería más problema del personal, ya que serían más problemas de atención, más no de que las compañías o las farmacéuticas no se esforzaran lo suficiente para que estos errores no se cometan. Pienso que eso sería una buena solución. Y bueno, pasamos al siguiente compañero. Bueno, después de analizar este artículo, nos dio como resultado experimental y prospectivo realizado durante 3 meses, que fue desde enero de 2021 hasta marzo del 2021, en donde se incluyeron medicamentos LASA del listado básico de la clínica de roles de medicación relacionados. Y también se implementaron estrategias preventivas y se comparó cómo influyen los errores antes y después de la aplicación de los medicamentos. Bueno, eh, eh, como resultado, la preimplementación, sabemos que se implementaron 24.300 medicamentos con 80 errores de medicación y este tuvo un margen de error del 0,33%. Luego seguimos con la postimplementación, en donde se dispensaron 23.760 medicamentos con 48 errores de medicación, que este tiene un margen de error del 0,20. También la reducción significativa tuvo un 40% en la tasa de errores y los medicamentos con el mismo pues, principio activo, pero de diferente concentración, fueron los que más errores generaron. De preimplementación tuvieron 37 errores y postimplementación pues 19 errores. Bueno, pasa la diapositiva.
Pues en este estudio se concluyó que se logró una reducción del 40% en la tasa pues, de error de medicación en medicamentos gracias a la implementación de diversas pues, estrategias de prevención y capacitación del personal médico, como lo mencionaba mi compañero Miller. eh, También la elaboración del listado en la institución y el uso de etiquetas adhesivas de colores pues, de medicamentos LASA para ayudar a la identificación de estos medicamentos. Además, también, aparte de esto, de todo lo que mencioné antes, se realizó una separación especial de medicamentos con apariencia similar y también se estableció un formato pues para notificar errores, lo que demostró efectivo esta práctica. También para mejorar la seguridad del paciente a un costo bajo, esta investigación aporta la literatura científica a evidenciar que estas estrategias son simples y factibles para implementar en servicios de salud y también servicios farmacéuticos. Y finalmente, los autores de este artículo declararon no tener conflicto de intereses, lo que resalta la implementación de estas prácticas. También no solo mejora la seguridad del paciente, sino que también ayuda a reducir errores de medicación. Muchas gracias. Bueno, profesor, muchas gracias. Con esto damos fin a esta presentación sobre estos medicamentos y espero que hayamos generado un poco de conciencia para evitar estos errores de medicación y poder evitar estos problemas que hay en los hospitales aquí de Barranquilla y también en todo el mundo.